Nací en Córdoba, Veracruz, ¿sí? En el año del 72 me bautizaron en Valle Nacional, Oaxaca. Ahí, en el lugar más hermoso de la tierra, tuve la posibilidad de entrar a la iglesia. El crecimiento que tuve estuvo marcado por mucho movimiento de ciudad en ciudad. Viví en Ciudad de México, en Valle Dorado, allá donde estuvo pues una época maravillosa cuando existían estas ondas de, ya saben, Tanesa 33 y todo eso, y ahí comenzó mi vida a desarrollarse de una manera como chilanga, pero moderna. Tiempo después viví en Durango, fue una escuela que estuve por allá un tiempo y que, vaya, también me formó un poquito sobre lo que era el norte del país. Regresé a Ciudad de México, en donde estudié en el Colegio Montini, con una formación católica muy bonita, en donde había grupos que iban a cantar a la escuela y me acuerdo que fue la primera vez que escuché una canción que se llama Viva la Gente. Y eso fue una formación muy bonita, muy humanista, muy de la iglesia, pero sin que fuera cerrada, ¿no? No era obligatorio ir a misa, aunque había misa. Y bueno, pues tenía yo una directora, una subdirectora que era muy buena. Los dueños se apellidaban Cantú y el director era Cantú. Esta escuela sigue existiendo ahí en Mixcoac, en la Ciudad de México. Y la subdirectora era muy buena para narrar cosas. Un día nos llegó un maestro y ella llegó a la clase y empezó a platicarnos que había viajado por Europa y que de pronto pasó por un pueblo que se llamaba Jamelín y ahí había una historia y así era como nos metía a los cuentos y a esta posibilidad de creer que podíamos viajar y que podíamos hacer muchas cosas. Esa formación fue muy buena. Era la época en que en la Ciudad de México tú podías jugar en la calle. Yo jugaba ahí en la calle de Ingres, que estaba prácticamente pues, frente a la escuela, y había una cerrada, entonces ahí todos salíamos a jugar, todos los niños, en patines, ya sabes, a los encantados, a las traes, bote pateado, todas esas cosas, y te salías a la calle a jugar y ya cuando oscurecía regresabas o te llamaba tu mamá para que cenaras. Me acuerdo que era muy bonita esa rutina, salías de la escuela, llegabas, comías, descansabas un rato viendo un programa, Mi Bella Genio, el submarino cívico, creo que se llamaba Viaje al Fondo del Mar, y después hacías la tarea y después podías salir a jugar. Esa era la vida cotidiana y pues empecé a ir a museos. Desde niño a mí me gustó la lectura. En casa de mis abuelos y en casa de mis papás había libros. Tuve abuelos lectores y tuve padres lectores. Garantía de que vas a llegar por lo menos a tener un libro en tus manos desde joven. Y entonces en aquel tiempo además mi papá nos llevaba los domingos a Summers. Yo entraba al Summers de los Azulejos. Mientras mi papá veía más periódicos, revistas y demás, yo me llevaba a la mesa un periódico que tomaba ahí, era el Excelsior, creo que era el Excelsior. Entonces tomaba la sección de monitos y me ponía a leer las caricaturas y pedía un café, ¿no? Entonces todos así en el Summer te volteaban así, como un niño tan chiquito llegaba a pedir su café y abría su periódico, bueno, pero leía caricaturas, ¿no? Y aunque bueno, pues sí veía otras cosas, siempre tuve la posibilidad de ver noticias, porque pues mi papá hablaba mucho de noticias y mis abuelos también. Y después de eso también en Summers me quedaba sentado en el piso porque podías tomar los libros que había y leerlos ahí, estarlos hojeando. Nadie te decía nada. Entonces, era una manera muy bonita de acercar a los niños a la lectura, el hecho de que un Summers te permitiera eso. Entonces, me acuerdo que llegaba yo y abría libritos, los primeros libros eh, que yo escogí porque les digo que se introduce uno a la lectura básicamente a través de los monitos, de los dibujitos. En casa de mis abuelos también había muchos Archis, Gasparines, todos esos cómics que se vendían estaban ahí disponibles. Pero en el Summers encontré unos monitos muy bonitos. Se llamaban Asterix la serie. Y entonces empezaba yo a leer Asterix
Y pues yo decía, papá, yo me lo quiero llevar, yo quiero tener este. Y así fue como hice mi colección de Asterix y Obelix. Con el tiempo descubrí a Mafalda. Pero Asterix y Obelix, que fue la primera lectura que hice como formal de niño, que ya coleccioné yo, era yo muy niño, tendré yo, ¿qué? 7 años. Aprendí cómo funcionaba el Imperio Romano, te explicaba cómo era la jerarquía romana, cómo se administraba el imperio, los diferentes pueblos del Imperio Romano. Y desde el niño entendía yo la estructura militar romana porque se habla mucho de eso dentro de las historias. Entonces, sabías que era un druida, un menhir, o de los romanos sabías que era un César, un senador, un decurión, un centurión, sabías de la reina Cleopatra, o sea, había como, por ejemplo, hay uno que habla sobre Suiza y están este parlamento de los pueblos suizos, y Asterix y Obelix me dieron esa posibilidad. A través de ese acercamiento en ese Summers de los Azulejos, me fortalecí como lector y me consolidé como lector. Ahí mismo fue cuando, como en el año de 1981, también encontré un libro de cómics, de caricaturas español, donde hablaba sobre sexualidad para niños y adolescentes. No como las barbaridades que enseñan ahora. Me da asco, güey. La verdad es que veo eso de la nueva escuela mexicana y da asco, güey, ¿no? Son tan nacos y tan burdos, ¿no? Y este libro tan preciso, tan bien hecho, era la historia de una familia en donde la mamá había quedado embarazada y le tenían que platicar a los otros 2 hijitos que venía un bebé en camino. Y entonces así era como te explicaban todo. Y lo hacían de una manera muy natural, sin que le vieras nada raro. Y con el tiempo la lectura llegó ya a otros niveles. Entre eso, pues fue determinante que mi abuelo Blas tuviera una colección de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, y pues me acercaba yo a eso. Y entonces empecé a leer mucho de eso. A casa de mis papás llegaba un paisano de mi papá, Alberto Ortiz Colina, y discutía y debatía de temas, y escribió un libro que fue así como que muy fuerte para mí leerlo tan joven, que se llama Yo Acuso. Pero también encontré a Salvador Borrego en el 83. Mi abuelo Blas me regaló un libro de Salvador Borrego, editado en el 83, y empecé a ver al mundo desde otra perspectiva. Tenía yo, pues imagínense ustedes, en el 83 tenía yo 11 años, y a los 11 años, 12 años, empecé a leer todos estos libros de Hanel Gosler, de Salvador Borrego, de Alberto Ortiz, y pues comenzó a cambiar mi manera de ver el mundo. Lo empezaba yo a ver de otra manera. Entendía que había un tiempo en que había que estar en silencio, porque lo que te dicen Alberto Ortiz, Hanel Gosler y Salvador Borrego, que son esos 3 pilares que tuve de niño, es que efectivamente lo que vemos hoy, esto que vemos, todos estos ataques en Gaza, el control monetario, cómo estupidizan a la gente, cómo manipulan a las personas a través de Hollywood, a través, bueno, incluso de redes sociales, a través de todo eso, pues no es una casualidad, es una causalidad. Descubrí también en ese año los protocolos de los sabios de Sion, y comencé, les digo, a eso, pero entendí yo que en ese mundo el control todavía estaba en manos de esas personas. Hoy ese control se ha perdido. El caos que ellos buscan los ha rebasado y se les está revirtiendo. Así comencé a leer, pero así desperté a la conciencia, a la razón, a lo que Ikram Taki señala que muchos mexicanos jamás saldrán de la idiotez y lo infantil. Yo tuve la posibilidad de que cuando era tan joven pude comenzar a entender al mundo, y eso lo hace la lectura. Si tú en tu casa no tienes libros, tus niños están perdidos y tú mismo estás perdido. Eres un pobre idiota. Si no lees libros, si no analizas, seguirás bailando pendejadas, escuchando idioteces y siendo un borrego que Salvador Borrego no lo era.